Arrancamos en otro bloque más de la Resistencia y como no podía faltar, por supuesto, como todas las semanas, tenemos el bloque verde, el bloque del ambientalismo, el bloque diferentes temas, ¿no? Que nos trae Horacio muy interesantes por lo general. Comentanos, Horacio, de qué se trata esta semana. Bien, y hemos justamente quería hablar de lo que es el bloque verde, porque, insisto, ya hay tanta gente hablando de lo que es el feminismo, tanta gente hablando muy bien, dicho sea de paso, del transhumanismo, del progresismo y del socialismo. ¿Por qué no tocar el tema del ecologismo? Que ciertamente es una agenda que está en auge, que marca la dirección geopolítica del mundo y que incluso parece ser el canal matriz de cada reforma constitucional que se da en el planeta, al menos en los últimos años. En este punto, creo que ha sido interesante una noticia que se vio días atrás, que es bueno no solamente traerla, sino pensar en ella, pensar en esta noticia, que es la siguiente. Se realiza en Madrid una conferencia que era, cito textualmente, sobre el futuro, conferencia sobre el futuro de Europa del Grupo Parlamentario Europeo. ¿Quién es la cara más relevante de esta conferencia? El gran Abascal. La cara visible de Vox, el líder político de Vox, el líder político de la derecha española y uno de los principales líderes que posee en este momento el movimiento euroescéptico europeo en pos de tratar de diezmar una de las caras del globalismo. No la única, pero una de las más importantes, dicho sea de paso, que es la Unión Europea. No la más importante, pero sí de las más trascendentes. Y en este sentido, creo que Abascal, esto ya es parte de mi reflexión, ya le voy a pasar a responder por qué. Abascal ha entendido el verdadero sentido del conservadurismo. Es ese equilibrio entre lo mutable y lo perdurable. Y él ha entendido que el conservacionismo ambiental, que es una causa netamente de la derecha conservadora, tiene que ser el proyecto que catapulte a esta derecha, de esta nueva derecha, para quitarle las banderas a esa nueva izquierda que claramente que se ha posicionado en pos de un ecologismo. Y voy a citar algunas frases textuales de Abascal para que uno después pueda hacer en su propio hogar el análisis de estas palabras. Dice Abascal: yo sí creo que hay que hacer algo de autocrítica. Las posiciones conservadoras se han dejado llevar muchas veces por un capitalismo exacerbado que ha contribuido a que el medio ambiente esté más dañado. Sobre este punto, primera reflexión para analizar. Claro que el conservador, especialmente el conservador que proviene de la cristiandad, comprende que fue justamente la cristiandad la que viene a frenar ese espíritu predatorio propio de los pueblos germánicos que intentaban arrasar con todo lo que había a su paso. Y es un poco ese espíritu que se ve luego, por ejemplo, en algunos cuando hablan de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, a veces obvian este detalle. Porque al hacer justamente la propiedad privada como un fin último, se olvidan que se pierde como si fuese la libertad como un fin último, que en realidad son medios para. Ustedes piensen, ¿qué sucede si yo considero la libertad como fin último? No hay espacio luego para el plano moral. Lo mismo sucede con la propiedad, que claro que es un fundamental como derecho humano, claro que lo es, pero como todo ejercicio de derecho, no puede haber un ejercicio abusivo. Y uno diría, bueno, ¿quién lo va a restringir? Eso es una discusión aparte. Nosotros creemos que justamente la mejor forma de salvaguardar esto, que se denomina la cosa pública, particularmente el ambiente, es a partir de las reglas claras y a partir de un castigo ejemplar que realice el cuerpo político cuando se abusa sobre la propiedad de terceros o incluso sobre lo que podríamos decir, entre comillas, la propiedad pública. Entiéndase, una empresa que su afán de lucro, en forma indiscriminada, termina contaminando y dañando, incluso a veces en forma descomunal, como sucede con ciertas farmacéuticas que se genera un daño a la salud. Total, dice cuánto ganamos en dinero y cuánto pagaremos en última instancia en indemnizaciones. Y sobre esto hay muchos casos. Digo porque a veces piensan que la propiedad por sí misma alcanza. No, es un camino. Y es uno de los caminos más civilizados. Pero no es un fin, es un principio. Luego sigue Abascal sosteniendo que en este sentido, él considera que justamente es necesario presentar una alternativa a lo que es el discurso eco-friendly propio del progresismo, y dice: todos esos miles de millones de la agenda verde no pueden servir para ONGs de paranoicos que creen que el COVID y los incendios son la manera que tiene la Pachamama de vengarse por la presencia del hombre sobre la Tierra,
ni para pagar los disparates del género y la inmigración masiva. Y esto es un mensaje claro a todo el arco progresista, porque, insistimos, recuerden uno de los últimos ensayos que yo escribo, y que de hecho la ampliación de dicho ensayo va a estar en mi próximo libro, sobre cómo se sacraliza la religión. Esta idea de la Gaia, la Pachamama, la madre naturaleza, exige claramente, como deidad, un sacrificio a partir de la naturaleza caída y el pecado original del hombre, particularmente el hombre que favorece la propiedad privada, que favorece la civilización occidental, que favorece simplemente la transformación de la naturaleza. Y aquí aparece una serie de activismos, como se ha visto, como la WWF, pienso en este momento en Greenpeace, pienso en el activismo de Greta Thunberg, pienso en la militancia política de Al Gore, que constantemente, desde los 60 en adelante, el ecologismo siempre ha politizado lo que es la ecología. Lo que plantea Vázquez es decir, ¿por qué se tiene que invertir dinero en estas causas? Y claro, uno cuando ve después quiénes son los que financian a Greta Thunberg, se da cuenta que está siempre este corporativismo donde lo público y lo privado se encuentra bastante desdibujado. Continuamos entonces con esta carga que tiene Vox en contra de la religión verde, y vemos que luego, en este sentido, hay una digamos, una suerte de diálogo que mantiene con una lo que sería una eurodiputada francesa, y se me había olvidado el cargo que ocupan allá. No, siempre se me confunde el tema de los eurodiputados. Que es justamente donde se plantea esta idea de qué hay detrás de las políticas verdes, de transición ecológica. Y aquí es donde nuevamente el líder de Vox viene a plantear que, y dice así: siempre he pensado que no puede haber patriotismo sin amor por la herencia natural que hemos recibido de nuestros antepasados y sin cumplir con el deber de entregárselas mejoradas a nuestros hijos. Esto que está diciendo Abascal en el entorno, particularmente al ambiente, es la frase más conservadora que existe. Le voy a explicar por qué. No es una defensa del conservadurismo como idea que uno defiende, sino un tema que es fundamental. Eso que dijo Abascal de es deber del patriota a la herencia que tomamos del antepasado, entregarla mejorada a la descendencia, es textualmente el concepto fundamental de reflexión en la Revolución Francesa de Edmund Burke, el padre del conservadurismo. Literalmente está citando a Edmund Burke, que es el padre del conservadurismo del siglo XVIII en adelante, que entiende, es lo que se conoce en filosofía política como el legado intergeneracional. El ser humano no es una suerte de eslabón aislado, es parte de una cadena. Porque ¿qué sucede con el eslabón cuando es atomizado, fragmentado, como promueven tanto las ideologías actualmente? Ustedes recuerden, transhumanismo, ecologismo, feminismo, progresismo, ¿qué es lo que promueven? El ser humano atomizado, sin patria, sin Dios, sin familia. Y claro, queda totalmente desnudo frente al poder político. Y esto es lo que abastece particularmente el ecologismo, que dicho sea de paso, desde William Vogt, Gary Hardin y Paul Ehrlich han fogoneado constantemente, a partir de ciertas tesis malthusianas no completas, pero sí ciertos postulados, bueno, ahí es necesario reducir la población a fines de que de esta manera se pueda mantener vigente el acceso a ciertos recursos naturales. Que dicho sea de paso, es una falacia, porque bien se sabe que hasta Paul Ehrlich termina perdiendo una apuesta con Simon, el economista, y debe pagar la misma. Sobre este punto ya hay conferencias tanto en mi canal sobre el mito de la sobrepoblación, como preguntas y respuestas en el canal de la Resistencia que hemos tenido junto a mi socio Ignacio Bosler. Ahora, ya para no extenderme tanto con este postulado, sí creo que es importante un tema que es clave y que quería traerlo para también compartir con la mesa. Dice justamente Abascal: quienes más han dañado el medio ambiente han sido los regímenes comunistas, lo cual es cierto y uno lo puede verificar tranquilamente a partir de los informes de Heritage Foundation. Heritage Foundation, o fundación de Heritage significa herencia. Heritage Foundation tiene una serie de indexaciones en todos los países del mundo, en las cuales se demuestra que mayor respeto a la propiedad privada y mayor libertad económica en cuanto a descentralización gubernamental y protección de los cuerpos intermedios, transparencia del gasto público, menor intervención estatal, es donde menos contaminación existe, porque hay un mayor incentivo a optimizar los recursos disponibles. Pero también hay que tener cierto cuidado, y eso también lo toma nota Abascal. Actualmente, con las energías renovables, el mayor predominio en cuanto a extracción y mercado global necesario para el desarrollo de las mismas lo posee entre el 65 y el 70% China, absorbiendo a Birmania, que posee el 10%, y un 10% que queda en cabeza de Biden al frente de Estados Unidos, digamos.
son como detalles, es decir, es importante apuntar al desarrollo de energías renovables, pero cuidado con romantizarlas por fuera de las reglas propias del mercado. Insisto, la apuesta entre Paul Enrich y Simon demuestran que naturalmente el mercado va a tender a buscar aquello que es más económico cuando empieza a escasear un determinado recurso que se dispara en su costo. Ahora, cuando dicho disparador es artificial, es decir, el gobierno lo hace escasear, no porque naturalmente escasea, sino porque el gobierno prohíbe y restringe el uso, como podría suceder con el petróleo, allí se genera un desfasaje en el mercado. Y allí cuando empieza justamente a implosionar el propio sistema. Esto es como un detalle. No me quiero extender en la parte económica, pero quería simplemente citar porque esto es un experimento que se dio donde los fines fatalistas de 5 metales, que incluyen por ejemplo el mercurio o el zinc, que decían no, al escasear se van a disparar los precios. Lo que sucedió cuando empezó a escasear se hizo tan caro que se buscaron formas en el propio mercado, formas alternativas a su uso. Digo esto. Pero dice también el líder de Vox: tenemos el deber desde una posición conservadora y conservacionista de presentar una alternativa a ese discurso de izquierda. Su solución es que tenemos que dejar de producir y de vivir como vivimos, que tenemos que dejar de comer carne y de volar en aviones mientras ellos lo siguen haciendo. Esto es un mensaje claro a lo que está sucediendo tanto con la agenda de Greta Thunberg, que promueve ciertas formas de... Ella sabe que lo financia una de las mayores productoras de yates a partir de energía solar, y que siempre plantea esto: no, hay que dejar de viajar en avión. Lo curioso es que viaja en cuanto vehículo hay. Y también por el mensaje que se ha dado en España, curiosamente luego de que Bill Gates anunciara la necesidad de empezar a fomentar la carne sintética, que el propio presidente de España sostuvo que en un país, por definición de los países entre comillas más carnívoros que existen en el planeta, con toda la tradición que posee por detrás, tenían que dejar de consumir carne. Entonces se trata de implementar que una vez a la semana no se consumiese carne, empezar a restringir el mercado de la carne interno en España. Una locura total, pero muy similar a lo que está aconteciendo en Argentina. Cuidado, porque a veces creemos que es una cuestión netamente económica interna, el desabastecimiento de carne, los bloqueos, pero después cuando vemos las agendas globales, cada país la implementa a su manera de cómo sea mejor aceptada internamente. Porque incluso recuerden que ya en cada se ha presentado la obligación, se presentó el proyecto, no es que esté legalizado todavía, de obligar a todos los restaurantes a tener por lo menos un menú vegano. Entonces, así es como avanza esta agenda. Y ese último mensaje, es decir, como somos conservadores, no solamente que conservamos el ambiente y lo cuidamos, no queremos en el maltrato innecesario, sino que también conservamos las tradiciones. De hecho, recuerden que Vox fue muy criticado en este sentido en su momento por los espacios más verdes, porque debe mantener lo que son tradiciones propias de España. Podemos estar de acuerdo o no, pero él entiende que es la única forma de enfrentarse al globalismo es no ceder en nada. Y sí, ya, perdón que me extendí un poco, pero quería cerrar con esto. Dice: dejamos de producir para que China produzca en forma masiva. Recuerden lo que les dije recién respecto a cierto tipo de mercado. Y dice: les compramos a ellos cuando no representan las condiciones salariales de los trabajadores y no respetan el medio ambiente. Porque él hace esta reflexión sobre el exceso de consumo, que es muy interesante. Porque ¿cuántas veces ha escuchado decir la superioridad moral del capitalismo? ¿Y cuántas veces se dijo, bueno, el ser humano naturalmente va a buscar comprar mejor a menor costo? Yo soy un poco escéptico con ese determinismo tan economicista. ¿Por qué? Porque pensemos, ¿qué le convendría al individuo? Pensemos siempre en el individuo, no en los cuerpos intermedios, no en la patria, no en Dios, no en la familia, al individuo. Una remera china que la venden a $1, o una remera, supongamos, de Estados Unidos, que la venden a $3, sabiendo que en China tienen empleados en negro esclavizados y en Estados Unidos capaz que los tienen en blanco con una buena condición salarial. Uno diría, no, al individuo le conviene comprarle a $1. Y claro, pero ¿quién se favorece? El régimen chino. Entonces, con esta idea de comprar más a menor precio, que se ve muy común esto en las redes sociales y en la televisión, decir, no, porque el capitalismo lo que te ofrece es comprar más barato a menor precio. Sí, ese es el discurso, la teoría, y estamos todos de acuerdo que es una teoría fantástica. La realidad es que cuando se ofreció algo más barato vinieron los productos chinos y rompieron el mercado. ¿Qué van a contraargumentarme? No, bueno, porque mira cómo interviene China, es el peor ejemplo que puedes dar. No, al contrario, es el mejor. Te estoy demostrando cómo la teoría, por más que desregule cuanto desregule, en la práctica ya China existe.
Podés ignorarla, pero lo que no podés es ignorar las consecuencias de haber ignorado que el régimen chino internacionalmente se abastece justamente de haber masificado y bajado los costos con mano de obra esclava. Y que en Occidente, bien que le gustó comprar productos chinos que han generado el régimen impresionante que existe hoy. Porque si no hubiese habido un Occidente que abastece ese mercado, hoy China no sería lo que es. Entonces, seguir culpando al marxismo, porque solo los marxistas son los malos, y no ver que hubo también una parte de Occidente que miró para otro lado, y ahora se sorprende. Alimentaron un monstruo, y ahora dicen, no, la culpa del monstruo es su esencia como monstruo. Sí, claro, el corporativismo claro que es malo, el imperialismo chino claro que es malo, el comunismo claro que es malo. ¿Por qué creció tanto? ¿Porque creció por sí solo? ¿O porque alguien le estuvo dando de comer y ahora está asustado? Eso es lo que estoy marcando yo. Es decir, tengamos un poco de autocrítica. El líder de la derecha lo está diciendo. Si no me escuchan a mí, que soy un cuatro de copa, escuchen a Abascal. Entonces ya dice para Abascal que esta alternativa que busca Vox es uno de los principales retos del conservacionismo europeo de cara a las próximas décadas. Es decir, y acá aparece esto es un dato. Miren, recuerden cuando hablamos de esta francesa, se llama Merechal, si alguien la quiere buscar, muy interesante porque ella dice en este diálogo: coincido con el político español y a su vez acusó a la izquierda neomarxista de instrumentalizar el clima. Tema fundamental porque es la tesis de mi libro. La ecología como disciplina autónoma existió recién en 1930, cuando obtiene el consenso científico luego de 30 años de lucha. En 1960 es cuando se empieza a politizar y de ahí más las tesis, podríamos decir, post-malthusianas, se han mantenido vigentes al día de hoy. En cada conferencia internacional, en cada dictamen de la ONU, en cada proyecto globalista aparece la sostenibilidad. Y son ideas claramente verticalistas, jacobinas, igualitaristas, racionalistas, cientificistas, cosmopolitas. Son ideas de izquierda. No quizás es de izquierda marxista guerrillera, como algunos se imaginan, pero son de una izquierda globalista. Y es muy interesante que ya hay gente despertando en Europa. Y qué bueno que marquen la agenda en ese sentido, en la que claramente Eslovenia, Hungría, Polonia, Salvini, Le Pen van a acompañar. Y según advirtió justamente Merechal, que es director del ICEP, como dato, la derecha no puede rechazar el tema del medio ambiente y tiene que enfocar el problema a través de las comunidades locales. Coincido plenamente, este es el principio de la diversidad de Russell Kirk, capítulo 2, que significa ser conservador, y amplía. El concepto de cambio climático es abstracto, que es lo que estuvimos dialogando en la conferencia que organizó Nicolás para la Resistencia Radio, en nuestro canal de YouTube, y dice: hay que hablar de contaminación, de pesticidas y de residuos en forma concretas, que es lo que venimos diciendo siempre. Jamás hemos negado que exista un cambio climático porque el propio clima cambia. Si lo que estamos diciendo es, primero, no es un problema global que requiere un gobierno global. Hay que ver en qué región y cómo afecta la contaminación. Y segundo, ese famoso cambio climático no es antropogénico, porque si fuese antropogénico, la única forma de eliminar el efecto es quitando la causa, que es la actividad natural del hombre. Entonces, si hay contaminación, ¿de qué es la culpa? ¿De la actividad mal desarrollada o de la propia existencia del hombre? Nosotros sostenemos que si hay contaminación, tenemos que tener un sentido de prudencia en el ejercicio de la propiedad privada, pero no por eso eliminar al hombre y su sentido natural, que a partir de la inteligencia y la voluntad transforma, valga la redundancia, la naturaleza. Simplemente quise traer esto, que podemos pensar en grandes rasgos, que es lo que sería la reflexión final. La derecha empieza a entender que no hay que mirar hacia el otro lado, hay que justamente, si la izquierda tomó una bandera, entender que esa bandera de la conservación del planeta es natural de nuestro espacio, porque justamente, ¿qué es lo que hace un ser racional? Y voy a cerrar este ejemplo. Con esto cierro. Pongan a un hombre y a una mujer dentro de un gallinero y van a ver que al cabo de unas décadas las familias y las gallinas se multiplican. Y es un hecho. Tal como sucede en su momento cuando las vacas estaban a punto de ser extinguidas y justamente al permitirse la propiedad privada de las mismas, hoy han proliferado. Digo porque a veces se dicen algunas barbaridades en internet, es bueno recordar el valor y la función que tiene el sentido de la inteligencia y la voluntad que diferencia al hombre de las bestias. Ahora, encierren a 2 zorros y a todas las gallinas en un gallinero y vean qué pasa luego de un tiempo. Esto es igual. Queremos conservar el planeta. ¿Quiénes tienen que ser los que asuman el cuidado?
la gente sana, la gente de bien, la gente de derecha, que saben cómo se trabaja y cómo se produce en un campo, y no un montón de burócratas progresistas que están más preocupados, como Bergman, en disfrazarse de arbolito, o como parte de la curia, que están más preocupados en cantar con los pajaritos que por salvar almas, y de esa manera realmente vamos a tratar de tener una mejor calidad de vida en el mundo. Les recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz y San Fernando del Valle, Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de la red.